en santuario de fe, arroyo seco, donde la fe y el amor nos unen como familia, y la presencia de Dios nos llena de paz y alegría. Quiero tomar como base un verso de la segunda carta a Timoteo, del capítulo 3, verso 16. Pero antes de llegar a este verso, le cuento el contexto en el cual las Sagradas Escrituras registran esto. El apóstol Pablo le envía una carta a Timoteo, es la segunda carta que le envía. Y en capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, el apóstol le recuerda a Timoteo determinadas circunstancias, determinadas cosas que tiene que ver con la vida del apóstol. Le habla cómo fue perseguido él, le habla cómo compañeros de milicia, como el apóstol Pablo solía decir, lo abandonaron, cómo otros, a pesar de estar encadenado, prisionero, le ayudaron, lo buscaron, lo encontraron, le ayudaron. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le hace recordar la fe que él tiene. Esa fe que primero estaba en la madre, que también estaba en la abuela. Esa fe no fingida, esa fe auténtica. El apóstol le recuerda las lágrimas de Timoteo, el deseo que Pablo tenía de reencontrarse con su hijo amado, como él le llama. Habla o le recuerda a Timoteo cosas que él ya sabía, pero se las recuerda otra vez, de aquellos engañadores, de aquellos que se habían levantado, algunos de ellos que sostenían de que Jesús ya había venido a buscar a la iglesia y entonces trastornaban la fe de muchas personas. Le va presentando todo este panorama. Un versículo muy conocido que nosotros siempre solemos recitar o recordar, que debemos avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. El apóstol Pablo le dice por imposición de mis manos. Es decir, le va presentando todo este panorama, todo este popurrí, como yo digo, de cosas, para llegar al verso 16. Y en el capítulo 3, verso 16, dice la palabra del Señor así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De nuevo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La semana pasada en el seminario, a modo de ejemplo, les traía este verso y compartía con los hermanos esta escritura, este verso específicamente. Ahora, en este verso hay 5 acciones que se presentan. Las 4 últimas son enseñar, redarguir, corregir, instruir, y la 5ª es la inspiración. Es decir, de que una acción es la posibilidad de hacer algo. Una acción es un evento que cada uno de nosotros realizamos para lograr un objetivo. Eso es básicamente una acción. Y este verso 16 está diciendo de que la acción específicamente que Timoteo tenía que tener, y que creo que el Espíritu Santo de Dios nos habla hoy, nos presenta hoy, estas mismas acciones que Timoteo tenía que tener y que nosotros tenemos que tener, que justamente tiene que ver con, como te decía recién,
con el propósito de, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Qué es enseñar? Es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. ¿Para qué están las Sagradas Escrituras? ¿Para qué nos llegan las Sagradas Escrituras a nosotros? ¿Para qué están los maestros dentro de las congregaciones, de las iglesias? Para enseñar, para corregir, para guiar. ¿En qué? En la palabra de Dios. Lo secular está en la escuela, está en las universidades, está en la escuela secundaria, que eso se instruyen o te instruyen en lo natural, en lo que tiene que ver con este mundo. Pero dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, los maestros y los pastores estamos para instruir, para enseñar. ¿A qué? Al pueblo de Dios con respecto a los preceptos de las Sagradas Escrituras, con respecto a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Una de las acciones es redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Es convertir el argumento contra quien lo tenga. Es decir, redarguir, que alguien me preguntó en el seminario y me parece que le contesté mal. Redarguir quiere decir de que cuando nos enfrentamos con una persona de que no cree en Dios, nuestra función es poder enseñarle a esa persona, poder guiar a esa persona de la realidad que Dios existe y que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús resucitó entre los muertos y que tenemos salvación de nuestras vidas en Él, que tenemos esperanza en Él, que eso es redarguir, es decir, tratar de hacer ver a la otra persona de que está equivocada para traerle la verdad del Evangelio del Señor. Amén. Corregir es enmendar lo errado, es modificación, cambiar. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, eso quiere decir de que si antes íbamos en una dirección, ahora tenemos que ir en otra dirección. Si antes vivíamos robando, ahora no tenemos que robar más, como dicen las Sagradas Escrituras. Si antes nos emborrachábamos, ahora no nos tenemos que emborrachar más. Si antes mentíamos, ahora no tenemos que mentir más. Eso tiene que ver con la vida en el Espíritu, eso tiene que ver con la presencia del Señor, y a través de la enseñanza es corregir nuestra manera de pensar, corregir nuestra manera de vivir, corregir nuestra manera de actuar. E instruir tiene que ver también con esto. Es comunicar ideas, conocimientos o doctrina. ¿Para qué? Otra vez se repite. Para formar, para ilustrar, para adiestrar, para preparar nuestra vida como cristiano, como hijo de Dios, como parte del pueblo comprado y redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Formamos parte del rebaño del Señor, formamos parte de la congregación de los santos. Y si esto tiene que ver con estas 4 acciones que Pablo le estaba recordando a Timoteo, y que nosotros también hoy por hoy la tenemos que practicar y la tenemos que enseñar y la tenemos que practicar, no me sale otra palabra, para llevar adelante y para mostrar y demostrar de que verdaderamente somos cristianos, que amamos a Dios, de que Dios está en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok. Ahora, comienzan a surgir algunos inconvenientes. Yo les llamo inconvenientes, algunos les llaman problemas, en donde hoy por hoy se dice de que este verso del capítulo 3, verso 16, está mal traducido. Que en los originales la palabra la no existe y que escritura está escrita en minúscula. O sea que la idea que fijan allá atrás algunos dice: toda escritura es inspirada por Dios. Entonces te plantean esto, que yo también lo compartí en el seminario. Tú compras un electrodoméstico y dentro del electrodoméstico te viene un librito que hoy por hoy está colgado en internet, que no se imprime más en hojas, pero para los viejitos como yo, para los pocos jóvenes como yo, cuando nosotros comprábamos en nuestra época un electrodoméstico, venía con un librito y en el librito venían las instrucciones. ¿Para qué servían esas instrucciones? Para enseñarnos cómo usar el electrodoméstico. Nos guiaba,
nos aconsejaban qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que no se tenía que hacer, para que el electrodoméstico durara el tiempo prudencial por el cual había sido sacrificado, había sido fabricado. Entonces, basándose en esto, dice, bueno, entonces, todo lo que se escribe por allí es útil para. Bueno, bárbaro. ¿Cuál es la base de esto? Y bueno, la base de esto es de que Dios dio dones a todos los hombres y no hace distinción la Sagrada Escritura si hombres que conocen a Dios o hombres que no conocen a Dios, hombres que aceptan a Dios, hombres que no conocen a Dios. A todo el mundo le dio dones. Y entonces esos dones hacen que un arquitecto, un ingeniero, un ingeniero industrial, como te decía recién, haya escrito un manual de instrucciones para utilizar determinada cosa. Entonces eso es un don de Dios. Está bien. Por lo tanto, según ese criterio, este verso no tendría que estar escrito así, no tendría que tener la palabra la, y la escritura no tendría que estar escrita en mayúscula, sino que tendría que estar escrita en minúscula. Primer argumento. Segundo argumento. Dicen que, y cosa que es cierto, cosa que es así, el griego, el idioma griego que se utilizó para escribir todo el Nuevo Testamento fue escrito justamente en griego. Y el griego tiene una característica determinada de la escritura. O se escribe todo en minúscula o se escribe todo en mayúscula. No hay mezcla como tenemos nosotros en el castellano, que tenemos mayúscula y minúscula en la escritura, o todo minúscula o todo mayúscula. Tampoco existen los puntos y los comas. Por lo tanto, ellos dicen, el original, la palabra la no existe, la escritura no existe, la mayúscula es minúscula, por lo tanto, todo lo que se escribe es todo don de Dios. Ok. Vamos a suponer de que esto sea así. Pero en mi humilde opinión yo salgo en defensa de este verso. Porque todo el contexto con que fue escrito desde el verso hasta el verso número 15, inclusive, como te decía recién, el apóstol habla, le está hablando a Timoteo y nos habla a nosotros, la relación de Timoteo que tenía que tener con Dios, la relación que Pablo tenía con Dios, la relación que Pablo tenía con Timoteo a través de Dios. Primer concepto. Segundo concepto. Fíjense en lo que dice el verso número 17. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién tiene? Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 17. ¿Alguien lo puede leer en mayúscula? En voz alta. Ok. Entonces la pregunta del millón es, si este verso estuviera escrito o estuviera mal traducido, y este verso lo podríamos aplicar a todo don de toda persona, de cualquier persona, el verso 17 estaría de más. Porque el verso 17 dice específicamente, relacionándolo al verso 16, de que toda enseñanza, todo redarguir, todo lo que venga inspirado por Dios es para preparar al hombre para toda buena obra. Entonces, la palabra la y escritura en mayúscula, bajo mi humilde opinión, está perfectamente bien escrito, porque tiene que ver con lo que Dios nos quiere enseñar para la gloria y para la honra de su nombre. ¿Para qué? Para prepararnos para toda buena obra. Por eso la palabra del Señor nos quiere enseñar, por eso la palabra del Señor nos quiere corregir, por eso la palabra del Señor nos quiere redarguir, por eso la palabra del Señor quiere que muchos de nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, porque quiere prepararnos para toda buena obra. Y únicamente vamos a tener realidad, o vamos a ser reales, o vamos a participar de realmente buenas obras, es a través de Dios por su Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Este verso 16 está hablándole a los cristianos, los que hemos abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo,
Que el mundo tiene los dones. Pero la palabra del Señor dice que todos los dones que tiene el mundo es terrenales, diabólicos. Lo único que no tenemos, ni cosas terrenales, ni diabólicos, son los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y vive por la fe en cada uno de nosotros. Entonces, cuando esto es una realidad en nuestras vidas, cuando viene una corrección, no te enojes. Cuando alguien te diga, esto lo tendrías que haber hecho, cabezón, no te enojes. Porque es una corrección que es bien para tu vida. Cuando alguien quiere guiarte y decirte, no vayas por este camino, vení por acá, porque por acá vas a recibir bendición. Haz caso. No te empaques y no pongas tus propios argumentos. Porque el que te está instruyendo, el que te está guiando, es para que tú alcances a hacer buenas obras, para que estés preparado para hacer buenas obras. Entonces el apóstol le está guiando a Timoteo para que él estuviera bien preparado, pero no solamente para que él estuviera bien preparado, sino que en algunos versos le dice, habla, enseña a la congregación en donde estás trabajando. Esto de congregación lo agrego yo. Enseña a la gente en donde vos estás preparado, a que ellos también se preparen para la buena obra que tienen que hacer. ¿Y cuál es la buena obra? La predicación del Evangelio. Creer en el Señor, esperar en el Señor. Confía en Él y espera en Él. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Muchos de nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Que nos quejamos por esto, que nos quejamos. Mire, ahora va a venir el invierno. Dentro de poco va a venir el invierno. Y entonces, hasta hace unos días atrás, por el amor de Dios, que hay calor. No se puede vivir con 45 grados de temperatura. Los mosquitos. Ay, que uno transpira. Que se me cae el peinado. Dentro de unos días va a venir el invierno y me dice, ay, qué frío que hace. Ay, no sé más qué ponerme, qué frío, por el amor de Dios. ¿Cuándo va a venir el calor? Porque somos así. Somos así. Que si la iglesia empieza a las 19, que empiece a las 20, que si es de mañana, que si es de tarde, que si hace frío, que si hace calor, que si es de noche, que si de día, que esto, que el otro. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque Dios quiere prepararnos para buenas obras, enteramente preparados para buenas obras. Pero hay un problemilla que te lo dejo para que lo pienses. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Es bueno que nuestros hijos estudien? Sí. ¿Es bueno que nuestros hijos se preparen? Sí. Es necesario. En estos tiempos que vivimos es necesario estar preparado, ser instruido, conocer. Pero hay hijos que no quieren estudiar. Y uno, por más que le diga y le insista y le haga ver, no quieren. No les gusta. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de amarlos? ¿Dejamos de quererlos? ¿Dejamos de cuidarlos? Y esto que estoy hablando es sencillo. Hay problemas muchísimo peores que esto, por supuesto. Así somos muchos de nosotros respecto al Señor. Nuestro Padre Celestial quiere que nos preparemos. Nuestro Padre Celestial quiere educarnos. Nuestro Padre Celestial quiere derramar de su gracia, su amor, su bendita misericordia, para que la podamos compartir con otros. Pero algunos de nosotros no queremos. ¿Te dejará de amar el Padre por esto? No, te va a seguir amando. Pero lo que sí te dice en esta noche
no sabes lo que te pierdes. No sabes lo que vas a ver. No sabes las manifestaciones de mi gracia. No sabes poder participar de los milagros que yo hago. No te das cuenta de las maravillas que puedes ver. No tienes en cuenta de que serás testigo de lo que yo voy a hacer. Porque nadie te lo vendrá a contar. Tú serás testigo. Pero tiene que estar preparado. Tiene que dejar que mi espíritu prepare tu alma. Tiene que estar dispuesto y predispuesto a recibir lo que yo quiero derramar sobre tu vida. Timoteo lo aceptó. Y Timoteo fue un buen pastor. Dios quiere levantar de ti, hombres y mujeres ungidas con su Espíritu Santo, para levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque Él quiere edificar su preciosa casa. Pero edificar la casa en su conocimiento, no en nuestro conocimiento. Edificar su casa con la base de la Escritura y no con nuestra Escritura. Con su fundamento y no con nuestro fundamento, que es Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes? Si 2 Timoteo 3:16 está mal traducido, si está mal traducido o no, si la letra la viene o no viene, si la E está mayúscula o minúscula, sinceramente y personalmente no me interesa. Lo que me interesa es que la palabra de Dios me instruye, me corrige, me levanta para que tenga la libertad absoluta en Cristo Jesús. Porque termino con esto. El secreto del verso 16 es la última palabra del verso. Justicia. Un instrumento o un compendio o un instructivo o un manual nunca te va a llevar a la justicia. El único que te lleva a la justicia es la palabra de Dios. Por eso somos justificados por Cristo Jesús. Por eso nos justificó Dios en su gracia, en su amor y en su bendita misericordia, por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Déjate educar por el Señor, déjate guiar por el Señor. Recibe la instrucción de parte del Señor para que te vaya bien. Padre, te doy gracias